Buenos días. Vamos a comenzar con el programa de hoy. Empezamos con la ponencia que tiene por título el Copernicus Land Monitoring Service hacia la monitorización continua para apoyar las políticas de medio ambiente y cambio climático de la Unión Europea, que va a darnos Uxue Odonézar Hoyos. Uxue Odonézar es ingeniero agrónomo por la Universidad Pública de Navarra y cursó un máster en Ciencias de Geoinformación en la Universidad de Wageningen, en Holanda. Al finalizar sus estudios, en el año 2005, comenzó a trabajar en Tracasa, donde a lo largo de 16 años participó en diferentes proyectos, la mayoría relacionados con teledetección y GIS. Participó en el SIOSE, tanto la creación del mosaico de imágenes SPOT como la de la base de datos de usos de suelo basada en fotointerpretación. En los primeros proyectos también de estadística agraria basada en imágenes de satélite, en la actualización del mapa de aprovechamientos y cultivos de Navarra o en el seguimiento de la consolidación urbana de Madrid por medio de teledetección. En 2014 se unió el equipo que aún hoy está encargado de la validación del Copernicus Emergency Management Service, donde estuvo al frente de la gestión técnica del proyecto, dando así el paso hacia la gestión de proyectos. Desde 2021 trabaja para la Agencia Europea del Medio Ambiente dentro del Servicio de Monitorización de la Tierra de Copernicus, a donde llegó para dirigir la evolución de un set de productos asentados, las High Resolution Layers. Desde enero de este año ha venido ejerciendo las labores de gestión y coordinación interna del servicio y a partir del 1 de mayo es oficialmente la líder del Copernicus Land Monitoring Service en la agencia. Cuando quieras. Gracias. Hola, bueno, muchas gracias por la presentación. Ya me ha dicho María que os fuisteis ayer de pinchopote. Espero que hayáis podido tomaros un café antes de venir. Es un placer estar aquí. Cuando María me pidió hacer una presentación, lo primero fue una alegría inmensa, un enorme honor y luego una responsabilidad enorme porque, bueno, uno piensa que juega en casa, pero también la responsabilidad de presentar algo interesante, pues claro, aumenta. Como ha dicho José Antonio, yo sustituyo a una de estas personas que ha marcado una época en Copernicus, que es, igual lo conocéis algunos de vosotros, es Hans Dufourmont. Estuvo al frente del servicio LAND desde sus comienzos. Es más, estuvo al frente del servicio LAND antes de que existiera el servicio LAND, porque ya estuvo en las operaciones iniciales. Y bueno, pues a partir de ahora voy a estar yo al frente. Es una gran responsabilidad, pero bueno, también es una gran alegría. Un poco, primero, antes de empezar, por si alguien se ha despistado en algún momento, voy a empezar presentando el Copernicus en la Agencia Europea del Medio Ambiente. Yo entiendo que los que estáis aquí todos conocéis el programa Copernicus. Nunca está de más decirlo porque creo que es algo muy importante que nos define también como Europa. Es el programa de observación de la Tierra más ambicioso de la historia. Siempre decimos esa frase y la decimos porque es verdad. Y tiene tres componentes principales. El componente espacio, el segmento espacio, que es que está gestionado por la Agencia Espacial Europea e incluye todos los Sentinel, ¿no? El componente o el segmento de monitorización, que incluye los 6 servicios que veis ahí, que están gestionados por diferentes entidades, entre ellas la Agencia Europea del Medio Ambiente, y luego el segmento in situ, de acceso a datos in situ. Pues bien, dentro de la Agencia Europea del Medio Ambiente nosotros estamos encargados de todo lo que no son las coberturas globales, que eso lo lleva la parte del JRC, aunque ahora se está trabajando para transferir parte de los productos globales que hasta ahora gestionaba el JRC a nuestro portfolio. Y además nosotros estamos encargados del acceso y de la coordinación del acceso a los datos in situ que proporcionan los Estados miembros. El programa Copernicus ha entrado ahora, a partir de 2021, en la siguiente fase, en la 2.0. Bueno, perdón. El servicio de LAN, el que nosotros gestionamos, consta de 3 partes o de 3 patas bastante bien definidas. Primero tenemos la cartografía de áreas prioritarias. Aquí dentro están productos como el Urban Atlas, por ejemplo, que no mapean todo el territorio de Europa.
Luego tenemos los productos que mapean o que cartografían toda Europa, incluyen los sets de parámetros biofísicos, que son unos productos relativamente nuevos, que luego contaré, la ocupación y el uso del suelo, el Servicio Europeo de Movimiento Terrestre, lo he comentado antes, he intentado traducir los nombres y creo que ha sido peor. El European Ground Motion Service. Creo que todos lo conoceréis así. Lo hemos lanzado hace relativamente poco. Y luego los mosaicos y los datos in situ y los datos de referencia que son interesantes para el servicio de LAN. O sea, esta es aparte de la coordinación de los datos in situ. Y aquí nos referimos, por ejemplo, a la creación de los mosaicos de muy alta resolución que se hacen cada 3 años, o, por ejemplo, a la creación y mantenimiento de EU Hydro y EUDEM. Una de las cosas que me pidió María era que enseñara un poco, creo que el servicio de LAN sí que muestra un poco cómo ha sido la evolución de la teledetección en los últimos años. Tiene, por así decirlo, esa ventaja, porque tenemos la cartografía de áreas prioritarias, que sería la teledetección más clásica, fotointerpretación sobre imagen de satélite, y estamos ahora hablando del European Ground Motion Service, que eso es algo se crea en base a radar y en base a series hipertemporales, a series temporales de radar. Por eso sí que es interesante para todos aquellos que, siempre me parece interesante para aquellos que están igual empezando, igual aquí hay alguno que está empezando, no lo sé, pero sí que es verdad que a veces la investigación parece un poco desacoplada de los servicios operacionales y por eso el que veáis aquí que hay servicios operacionales que están ya usando tecnologías que hace no relativamente mucho, eran desconocidas o eran utilizadas por una minoría, pues realmente es algo que hay que señalar. Como he dicho antes, el programa Copernicus ha entrado en su fase 2.0. En la primera fase, lo que se hizo fue poner en marcha todos los servicios y en el caso de LAN, particularmente, lo que se hizo fue consolidar un portfolio de productos en base a los requisitos, establecidos pues, mediante conversaciones con los Estados miembros o mediante requisitos de las diferentes direcciones generales. Ahora hemos entrado en una nueva fase, se firmó el acuerdo de contribución con la Comisión Europea en noviembre de 2021, de ahí que yo pasara a coordinar internamente el servicio a partir del 1 de enero, porque se quería tener a alguien para completar la segunda fase. Y en esta segunda fase, nuestros objetivos son básicamente los siguientes. Primero, el más aburrido de todos, dar continuidad, porque nosotros tenemos una comunidad de usuarios que en algunos casos está muy contento con nuestros productos, en otros no. Y esos productos que están consolidados y están siendo usados en la actualidad, hay que darles continuidad. El segundo es cumplir los requisitos que ya diferentes interesados, como los Estados miembros, nos dijeron en la anterior fase. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, hubo un requisito que siempre ha estado ahí, de que aumentáramos la frecuencia de actualización de algunos de nuestros productos y eso se está empezando a implementar ahora. El siguiente, esto es algo que nos viene dado, que es de lógica pura, tenemos que trabajar por un aumento de la eficiencia en nuestros procesos de producción. Esto implica que algunos productos puede que algunos productos tengan que ser discontinuados porque pueden ser cubiertos, porque hay un cierto solape entre productos. Podría ocurrir que, como de hecho se va a ocurrir, algunos de nuestros productos sean datos input para los demás. En esta búsqueda de la eficiencia es donde se enmarca la transferencia o la posible transferencia de los productos del JRC a la Agencia Europea del Medio Ambiente. Por otro lado, somos un servicio operacional, pero no podemos olvidarnos del desarrollo tecnológico. En los últimos años, la teledetección ha vivido un desarrollo altísimo. Antes decía José Antonio, yo participé en la primera clasificación de cultivos que se hizo en Navarra por medio de teledetección. Y era una clasificación que estaba muy bien para la época, tenía mucho de macramé, como decía Lourdes, porque tenía mucho de encaje de bolillos. Y ahora, sin embargo, la semana pasada pusimos en marcha el proyecto por el cual vamos a hacer clasificaciones anuales de cultivos
para toda Europa. El siguiente bloque muy grande en el que nos vamos a centrar es en la captación de usuarios, en la captación y consolidación de usuarios. El año pasado la Corte Europea de Auditores nos echó en cara o nos recriminó o señaló que el Land no había hecho suficiente para captar usuarios. La realidad es que en el anterior acuerdo de delegación con DEFIS, con la Comisión, nosotros no teníamos el mandato de ser proactivos en el tema de la captación de usuarios. Ahora sí lo tenemos además un presupuesto para ello y es una de las líneas de trabajo que estamos siguiendo. Y por último, y también muy importante, el Fit for Purpose. ¿Y qué quiero decir con esto? Algunas de las nuevas políticas ambientales y climáticas presentadas por la Unión Europea en los últimos años indican ya la necesidad de utilizar Copernicus para hacer seguimiento y monitorización de algunas de las variables. Nosotros lo que queremos es, lo que estamos llevando ahora a cabo es una recogida de requerimientos y de requisitos de usuarios que nos permita asegurar que los productos van a ser adecuados para el propósito. Una de las cosas que he señalado antes es sobre el desarrollo tecnológico, cómo se ha desarrollado el servicio desde que empezó en 2014. Ahora, en realidad 2014, uno de los productos de nuestro portfolio es el Corín, que la primera creación fue del año 1990. El Corín pasó a estar dentro del servicio de Land y de hecho es el motivo por el cual el servicio de Land está en la Agencia Europea del Medio Ambiente. Bueno, pues en todos estos aspectos, en estas variables que señalo aquí como parte del desarrollo tecnológico, me gustaría decir respecto a los datos, hemos pasado de hacer clasificaciones de ópticas bitemporales en el mejor de los casos, o sea, en base a 2 imágenes, a tener series temporales completas y combinar óptico y radar. Esto solo ha sido posible gracias al lanzamiento puesta en marcha de los satélites Sentinel, evidentemente. Respecto a nuestros productos, nosotros teníamos productos raster, algún producto vector, pero sobre todo productos raster de cobertura del suelo, de land cover y de usos del suelo, land use, basados en datos de alta resolución con una frecuencia de actualización de 3 y 6 años. Excepto las áreas prioritarias que, como he dicho antes, se hacen por fotointerpretación sobre imágenes de muy alta resolución. Pero ahora ya estamos pasando a productos casi en near real time y estamos pasando a monitorizar parámetros biofísicos. La tendencia es una solución en base a una base de datos que permita más flexibilidad a los usuarios más expertos. Cuando hablaba antes de dar continuidades, vamos a dar continuidad a los productos que ya están ahí, pero para algunos de los productos vamos a aumentar la flexibilidad con la que los usuarios que tengan el conocimiento necesario puedan explotar los datos. Respecto al nivel de automatización en la hora de creación de los productos, esto yo creo que es algo que venimos viendo en todas partes, ¿no? Teníamos antes un alto nivel de intervención manual, seguimos teniendo un cierto nivel de intervención manual. La última actualización de Small Body Features, que es uno de nuestros productos, se llevó a cabo en 2018 y todavía necesita un nivel de intervención manual y de edición superior al que a nosotros nos gustaría. Para los demás productos, en la mayoría de los casos ya tenemos unos niveles muy altos de automatización, con un descenso muy pronunciado de la intervención manual. Respecto a las clasificaciones, antes hacíamos clasificaciones supervisadas basadas en imágenes monobitemporales y ahora ya estamos pasando a Machine Learning, estamos pasando a mirar las trayectorias estacionales de las series completas de datos. Y además estamos intentando introducir ahora clasificaciones más basadas en objeto. En la clasificación de cultivos que lanzamos la semana pasada, a pesar de que no vamos a crear objetos, sí que somos conscientes de que una clasificación de cultivos no se puede dar en base a píxel. Entonces, estamos intentando crear objetos o tipos de objetos o cosas que son lo más parecidas posibles a objetos. Respecto a la documentación, la transparencia y la reproducibilidad. Antes la documentación que estaba disponible para los usuarios era limitada,
básicamente la producción se hacía con software propietario y era una caja negra. Y ahora mismo ya estamos yendo hacia ponemos a disposición de los usuarios una gran cantidad de productos de soporte, metadatos, software de código abierto, etc. Y respecto ya lo último, que sí que es, esto sí que ha sido un cambio de paradigma, ¿no? Sobre el acceso y el procesamiento. Antes teníamos un único o dos, pero bueno, estaban unidos, puntos de acceso y descarga de los datos, que era el portal de Copernicus Land Monitoring Service. Y ahora vamos a poder hacer un acceso en la nube, en Wekeo, con la opción de además procesar los datos en la nube. Respecto a una de las cosas que ya he comentado antes, que era uno de los requisitos que siempre se nos ha dicho, ¿no? Aumentar la frecuencia de la actualización. Me gustaría señalar que os voy a poner aquí un ejemplo de cómo va a cambiar la frecuencia de la actualización en los próximos años. Algunos de los productos van a continuarse cada 6 años, como son las zonas costeras y las zonas de ribera. Ahí tenéis también metido el Corin Land Cover, que bueno, va a cambiar en la próxima actualización, o sea que ese acabaría con la serie de 2018. Luego tenemos lo que se va a actualizar cada 3 años, Urban Atlas y Natura 2000 va a pasar a una actualización cada 3 años y además este año vamos a empezar a trabajar en EU Hydro para actualizarlo y poder dar respuesta a algunos de los requisitos que nuestros usuarios de la Agencia Europea del Medio Ambiente nos han dicho. En algunos casos vamos a pasar a frecuencias anuales, como por ejemplo el European Ground Motion Service, o el Corin Land Cover plus el Backbone, la clasificación del Land Cover Raster, aunque bueno, eso ahora mismo está sobre discusión, sobre cuál es la necesidad que se tiene, si podemos tener cada 2 años o anuales. Algunas de las capas también que se producen dentro del marco de las High Resolution Layers pasan a ser anuales. Y luego tenemos una monitorización continua de los parámetros biofísicos, que son HRVPP, la vegetación, fenología y productividad, y Snow and Ice, nieve y hielo. Respecto, si voy en el orden en el que os he presentado el portfolio de productos previamente, tenemos primero la cartografía de las áreas prioritarias. Esta imagen, la imagen de la derecha, lo que muestra es el solape de todos los datos que tenemos disponibles ahora mismo, qué es lo que cubren, ¿no? Estos son un set de productos de Land Cover y Land Use que están creados solamente en zonas prioritarias, o sea, no cubren todo el territorio. Y el propósito es atender requisitos específicos, como por ejemplo la agenda urbana, la estrategia de biodiversidad, infraestructuras verdes, gestión de zonas costeras, etc. Los datos están basados en muy alta resolución y el método es fotointerpretación. Luego, si pasamos a los parámetros biofísicos, el primero es el de vegetación, fenología y productividad de la vegetación. Este producto, que además me parece realmente es interesante, tengo que decir con gran cariño que yo participé en la oferta que Tracasa hizo a la agencia para hacer este producto, no ganamos, no pasa nada. Si seguimos en la imagen de la izquierda, vemos en la evolución del índice de vegetación a lo largo del año, podemos ver cómo va aumentando a medida que la vegetación gana en vigor y luego pasa al descenso. Bueno, pues en base a eso nosotros lo que hacemos es crear trayectorias estacionales, o sea, crear perfiles completos en base a todas las imágenes Sentinel disponibles de esa misma zona. Cuando no hay disponible una óptica se rellena con radar y así podemos calcular el SOS, que es Start of Season, inicio de temporada, el EOS, el End of Season, y así podemos calcular también la longitud de la estación. Esta serie temporal está hecha, vamos a crearla, está publicado ya desde 2017, creo que está publicado ahora 2017 a 2020 o 2021, la creación de un año no se puede hacer hasta marzo del año siguiente para dar estabilidad a la trayectoria. Y aquí podéis ver, es un proyecto al que se le dará continuidad y aquí podéis ver una animación del índice de vegetación, cómo evoluciona sobre una determinada zona. Este producto se ha desarrollado en el contexto del European Green Deal, también para hacer monitorización, dar
hacer frente a las necesidades respecto a biodiversidad y seguimiento del suelo, la política agraria común, y algunos de los usos de caso que estamos implementando ya ahora son para secuestro de carbono, impacto climático, monitorización de cultivos y rotación de cultivos y prácticas agrícolas. Eso se va a hacer en el marco de uno de los proyectos que presentaré después, también siegas, y también para monitorizar ecosistemas urbanos. Me gustaría ahora daros, un poco, no os preocupéis porque no voy a ir uno por uno, pero estos son los 3 sets de productos principales que tenemos, ¿no? Tenemos, por un lado, los índices de vegetación, que son diarios y son todos los que están ahí nombrados. Luego, cada 10 días hacemos las trayectorias, esa curva de la que hablaba antes, y luego anualmente se publican la amplitud, la duración de la estación, la productividad por estación y la productividad total. El siguiente grupo de datos de parámetros biofísicos es el High Resolution Snow and Ice. En el marco de este proyecto, que va desde 2016-2017 y también, como he dicho antes, se le dará continuidad, este proyecto lo que hace es usar imágenes ópticas e imágenes radar para crear estos productos que muestro en la pantalla. Tenemos la fracción de cubierta de nieve, tenemos el área de nieve persistente, la extensión de hielo en ríos, la acumulación diaria de nieve. Este producto es interesante, por ejemplo, se está usando para cosas que quizá a priori no son los usuarios finales en los que todos pensamos. Porque, por ejemplo, así como la implementación de la vegetación y la productividad se puede pensar, pues mira, lo voy a usar para monitorizar mi cultivo, y es una aplicación en la que todos pensamos cuando hablamos en teledetección. Snow and Ice se está usando para turismo de nieve, y también se está usando para ver la navegabilidad de los ríos. Y aquí vamos con las High Resolution Layers, que es a lo que yo me fui a Copenhague. Las High Resolution Layers lo que hacen es mapear, cartografiar características del terreno, ¿no? Entonces, para cada píxel tengo, por ejemplo, porcentaje de suelo sellado o porcentaje de cobertura arbórea. Tenemos 5 High Resolution Layers que están bien consolidadas, algunas de ellas van hasta 2006. Se empezaron a crear en 2006 como Imperviousness, la zona sellada. Tenemos otro que da cobertura arbórea, otro que va a praderas, luego agua y humedad, y el Small Body Features que he nombrado antes. Pues en la nueva fase de Copernicus, estas High Resolution Layers, en búsqueda de la eficiencia de la que hablaba antes, se van a agrupar y se van a cambiar para poder agruparlas en base a los componentes de land cover de la nomenclatura Eagle. Y de esa forma vamos a tener primero la de no vegetación, que ahí agruparemos los productos de suelo sellado, imperviousness, o sea, vamos a dar continuidad a ese producto, de built-up area, que es un producto que se puso en marcha en 2018, en la última actualización que hay disponible, y además crearemos datos de suelo permanente muchas gracias, de suelo permanente y rocas, que era algo que faltaba dentro de las High Resolution Layers. Por otro lado, agrupamos con todo lo que es vegetación. Metemos forest, el antiguo forest y grassland en HRL Vegetated, y además añadimos una clasificación de cultivos y añadimos capas de prácticas agrícolas. Con el fin de aumentar, este es un buen ejemplo de aumento de eficiencia, ya que el HRVPP va a ser input para la creación de estos productos, pero es que además, como cuando hablaba antes de aumentar la posibilidad de los usuarios expertos para crear los datos más conforme a su propia definición, pues un buen ejemplo está dentro de praderas. Antes nosotros lo que hacíamos era crear un dato de praderas, de grassland, que tenía una definición concreta. Pradera consideramos que es aquello que... No me la sé de memoria, sinceramente. Esa definición se había hecho pensando en
optimizar lo más posible para todo el territorio, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues que para algunas partes del territorio no funciona en absoluto. Lo que vamos a hacer ahora va a ser crear una capa que es cobertura herbácea y además creamos una capa de siegas, de eventos de siega, para que cada usuario pueda decir, mira, es que en mi país pradera se considera cuando tiene una siega, mientras que en otras zonas de Europa pradera se considera lo que tiene 4 siegas. El de vegetación se lanzó la semana pasada y va a empezar en producción pues ahora, en julio. Luego tenemos el antiguo Water and Wetness. Fue ha sido una de las capas un poquillo complicadas porque, bueno, la disponibilidad de los datos hasta el hacerlo sin tener una serie temporal completa creaba ciertas limitaciones a la hora de crear el dato. Esto va a pasar ahora a agruparse en Terrestrial Surface Water, que dará seguimiento a la producción de Snow and Ice y además dará seguimiento dará continuidad al antiguo Water and Wetness. Y, como he dicho antes, crearemos una capa de agua libre para que, con datos disponibles, con metadatos, que permitan a los usuarios pues, de sacar su propia definición de lo que es agua permanente. Porque, evidentemente, la definición de lo que es agua permanente no es lo mismo en toda Europa. Y por último tenemos los Small Body Features que se van a pasar a Small Landscape Features. Esto es para dar respuesta a la nueva política agraria común e incluirá el antiguo Small Body Features, que además se hará cargo de dar continuidad a una capa que hasta ahora se creaba dentro del Urban Atlas, que son los árboles de las ciudades, y incluirá también otros features, otras características del terreno, otras características del paisaje. En estos momentos estamos haciendo estudios sobre qué características del paisaje vamos a ser capaces de cartografiar con precisión. No es un tema menor y además, y para ello queremos contar con el apoyo de la Dirección General de Agricultura. Entonces estamos en conversaciones sobre qué es lo que es posible hacer o hasta qué punto podemos llegar nosotros y luego dar un producto más genérico que otros usuarios puedan trabajar. Y vamos al Corine Land-Cover Plus. El Corine Land-Cover es uno de nuestros, el Plus es la nueva generación de Corine Land-Cover. Es el sucesor del Corine Land-Cover, que es uno de los productos más utilizados de nuestro portfolio. Pero, ¿qué características tienes? No es un mapa como el que se venía haciendo antes, no es un mapa digital, es un sistema. Y es un sucesor que es genérico y que lo que aspira a ser es más flexible y más ágil. Tiene por un lado el backbone, que es el CLC Plus BB, que tiene componentes raster y vector, y luego tiene el CLC Plus Core. El backbone es un set de productos de land cover, no land use, y esto es importante porque Corine Land Cover también cartografía land use, que se crean con el raster a 10 metros de resolución, con la leyenda que os muestro ahí, y que además se crea un vector bueno, el vector está hecho en base a segmentación e intenta reflejar lo mejor posible el terreno. Tenemos, por un lado, el número de clases es diferente en el vector y en el raster. Y luego tenemos el core, que es como la maquinaria, el engranaje del CLC Plus. Y entonces lo que hace es, lo que hemos creado ha sido un sistema por el cual tienes la base de Land Cover y tú le vas introduciendo datos que vienen de Estados miembros o que pueden venir de otras fuentes, y de ahí puedes derivar lo que nosotros hemos llamado instancias, que viene a ser la fotografía de un momento determinado y que el objetivo es que sirvan a diferentes políticas. La primera que se va a crear es para Land Use Change and Forestry, es decir, para el seguimiento de emisiones de gases. Y también me gustaría, este es uno de los productos, y yo tengo que admitir que me parece uno de los más interesantes, el European Ground Motion Service, que se lanzó hace poco se ha empezado a publicar, y que lo que hace es monitorizar anualmente movimientos lentos del terreno con una precisión milimétrica a escala continental. Hay que decir que es el único producto de este tipo a esta escala a nivel mundial. Entonces tenemos diferentes tipos de riesgos. La imagen que os pongo muestra una subsidencia del terreno, por ejemplo.
podemos localizar deslizamientos. También en zonas de minería o de cantería, zonas de movimientos del terreno derivado, provocado por actividades de minería. Y luego para la ingeniería civil, pues monitorización de edificios, de carreteras, presas, puertos, canales, etc. Es más, si veis la gráfica, esos picos de arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo, eso en realidad, esa gráfica se ha tomado en un puente y los picos lo que está haciendo es la tensión del puente a lo largo del día, o a lo largo del año, perdón. ¿Cuándo se va a publicar? Bueno, pues en mayo se hizo una publicación parcial. Para julio se espera hacer ya la publicación completa de la base línea de 2015 a 2020. En octubre se publicará la actualización a 2021 y se va a hacer un webinario, en el tercer cuarto del año se va a hacer un webinario para que la gente pueda conocer más los datos. Esto se me ha olvidado decirlo antes cuando he hablado del CLC+. Estamos, como he dicho antes, estamos haciendo un esfuerzo por incrementando el esfuerzo para aumentar el número de usuarios, para aumentar la comunicación con los usuarios, y dentro de ese marco, en el Core Inland Cover Plus, se están haciendo trainings, se están haciendo cursos a los Estados miembros sobre cómo se deben usar esos datos. Como he dicho antes, una de las cosas que ha cambiado radicalmente en los últimos años es el paso a procesar en la nube. El servicio LAN utiliza Wikeo, que es uno de los días que fueron financiados en su momento por la Comisión Europea. Hemos firmado un acuerdo cuatripartito con ECMWF, que es la agencia encargada del servicio de atmósfera y de cambio climático, con EUMETSAT y con Mercator Ocean, que es la agencia encargada del servicio marino. ¿Y qué significa para nosotros o qué significa para vosotros a nivel usuario? Pues es un nuevo punto de acceso, pero además es un lugar donde procesar. Parte de nuestro acuerdo cuatripartito implica también que nosotros como entidades, como agencias, tenemos que proveer a Wikeo de diferentes herramientas que puedan usar los usuarios. Permite una monitorización continua, un mayor nivel de automatización y la posibilidad de obtener información near real time. Y, por tanto, permite una mayor optimización de los flujos de trabajo e implica incluir ya estos procesos que antes eran más novedosos totalmente en los flujos de trabajo del CLMS. Y además permite, en algunos casos, porque nuestros productos han ganado en complejidad en los últimos años, permite acceder a esos productos. Mientras que antes teníamos unos productos que podíamos descargar desde el portal, bueno, con más o menos éxito, dependiendo del ancho de banda, ahora tenemos unos productos que ya no es factible pensar en descargarlos y que lo que es necesario es usarlos en la nube. Además, como he dicho antes, tenemos el mandato de hacer una captación de usuarios, de aumentar la comunicación y de captar más usuarios de los que veníamos teniendo hasta ahora. En ese sentido, Copernicus se entiende como una herramienta para reportar, monitorizar las políticas europeas relacionadas tanto con el clima como con el medio ambiente y la agricultura. Y eso lo hace por medio del apoyo a los esfuerzos a nivel de reporting a nivel nacional, apoyo, no estamos hablando de fiscalización, y luego aportando además una fuente de datos independiente que tiene una perspectiva más amplia, ¿no? Hay 4 en estos primeros años o en estos primeros momentos de la segunda fase de Copernicus. Nos vamos a centrar en 4 políticas concretamente, que es adaptación al cambio climático, la nueva PAC, la monitorización de las buenas condiciones agrícolas y medioambientales, la estrategia de biodiversidad 2030, la estrategia el Natural Restoration Law y de Forestry, y además la sostenibilidad urbana. Dentro de estos esfuerzos de captación de usuarios, de estas estrategias de captación de usuarios, en los próximos 2 años nuestra atención va a ser diferente evidentemente según los usuarios que tengamos. Primero nos vamos a centrar en los usuarios internos, es decir, los que tenemos en la Agencia Europea del Medio Ambiente, que
a través de las direcciones generales están encargados de crear diferentes productos. Para ello hemos creado un grupo de trabajo para la captación de usuarios de todos los servicios Copérnicus. Hemos redoblado nuestros esfuerzos de comunicación, de capacitación de nuestros compañeros, que muchos de ellos ni siquiera sabían cómo usar nuestros productos, y además están haciendo acciones concretas a través del European Topic Center. Por otro lado, respecto a las direcciones generales, nos interesa saber cuáles son sus necesidades y nos interesa hacerlo de forma directa y además de forma conjunta con el JRC, que son los que están encargados de la parte global. Y para ello vamos a crear un advisory board. Por otro lado, nos tenemos que coordinar los esfuerzos con las diferentes agencias europeas. Un ejemplo de ello es el acuerdo para WICAO, pero también la coordinación con el CMWF, con Mercator Ocean, con el JRC y con EUSPA. EUSPA es una agencia europea que va a estar encargada de la captación de usuarios a nivel downstream, o sea, del segmento mercado. Además, se van a crear lo que hemos llamado los thematic hubs. Si los servicios de Copérnicus hasta ahora estaban divididos por temas, ¿no? Tenemos marina, atmósfera, land. Ahora el objetivo es hacer acciones horizontales que aúnen los esfuerzos de diferentes servicios para poder dar información respecto a diferentes cosas. Os voy a poner un ejemplo. Mercator Ocean ha empezado a trabajar en el hub de zonas costeras y para ello tiene sus modelos marinos, tiene los datos que nosotros les hemos aportado de Land Cover y Land Use y además se coordina con el JRC, que tiene el sistema de Flood Awareness. Nosotros, la Agencia Europea de Medio Ambiente, va a estar encargado del Thematic Hub en biodiversidad. Respecto a los Estados miembros, se han lanzado hace unas semanas, se han creado los programas de colaboración nacionales. El objetivo es que ninguno de los interesados a nivel nacional se quede atrás. Este programa de colaboración nacional ya fue lanzado para atmósfera por el CMWF y para marina por Mercator Ocean. Ha sido muy exitoso y nosotros vamos a replicarlo un poco y en los primeros pasos lo primero que nos vamos a centrar es en la creación, en la capacitación de los Estados miembros, o sea, que sepan cómo usar nuestros productos. No digo que no lo sepan usar ahora, digo que necesitamos aumentar nuestro esfuerzo en ese sentido. Y por último tenemos los usuarios externos, ¿no? O sea, las empresas, las personas, el público en general, las universidades, etcétera. En ese sentido vamos a aumentar nuestros esfuerzos de comunicación externa. Además, le damos seguimiento al servicio de Helpdesk que tenemos hasta ahora y, como he dicho antes, nos vamos a coordinar con EUSPA. Respecto al panorama político, decía antes que tenemos que dar respuesta a los requisitos que tenemos ahora de que Copérnicus pueda servir para monitorizar, para reportar en diferentes políticas. ¿Esto de dónde ha surgido? Surge de un nuevo paradigma, de un nuevo ecosistema político de políticas, ¿no?, medioambientales. Para 2025 tenemos, que ya se lanzó el año pasado, los objetivos del European Green Deal. En 2030 tenemos la Agenda 2030 y el 8º Environmental Action Program. Y luego tenemos los objetivos a largo plazo para 2050, con el objetivo último de todas estas políticas de un aumento de la sostenibilidad en toda Europa. Respecto a los objetivos a largo plazo, tenemos por un lado la estrategia de biodiversidad. El objetivo es tener ecosistemas restaurados, resilientes y protegidos. La adaptación al cambio climático, es decir, la resiliencia climática. El Climate Law, la neutralidad climática, el Environmental Action Program, que lo que pretende es el vivir bien dentro de los límites de nuestro planeta, tener una economía regenerativa que da más de lo que toma del planeta. El plan el Action Plan para Zero Pollution, que es el objetivo es tener un medio ambiente libre de tóxicos. Y finalmente, dentro del contexto del European Green Deal, está, y es muy importante, el concepto de tener una transición justa en la que nadie se quede atrás.
Y dentro del European Green Deal, no os preocupéis porque no voy a nombrar todas las prioridades. Si veis en la parte de izquierda tenéis las prioridades algunas de las prioridades del European Green Deal, como puede ser pues el diseñar un sistema alimentario justo. Luego tenemos en medio una columna con cómo se hace, cómo la forma de monitorizar y reportar, ¿no?, las emisiones aéreas y marinas, aguas residuales urbanas, etcétera, y luego con qué servicio Copernicus se enlaza a ello. Y me gustaría señalar que LAN aparece en todas las prioridades y que además no aparece sola. De ahí la importancia de tener estos esfuerzos de coordinación y de ahí la importancia de los thematic hubs. Respecto al monitoreo, el reporting y la verificación de emisión y eliminación de gases de efecto invernadero. Nombro esto porque la primera instancia, como he dicho antes, la primera instancia que se va a crear del CLC Plus va a ser para el LULUCF, el Land Use Change y Forestry. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, por un lado tenemos a los Estados miembros que hacen sus reportes en base a lo que ellos monitorizan, la agricultura, silvicultura, uso de suelo, etcétera. Y por otro lado tenemos los datos, primero de atmósfera, de Copernicus Atmósfera, los datos de LAN, otros datos geoespaciales y luego el programa de calidad y control. Nosotros lo que hacemos es hacemos la compilación de inventarios de la Unión Europea y así tenemos los inventarios y reportes. Este es un tema que ya sé que es bastante sensible. ¿Por qué? Porque no queremos, en ningún caso se pretende fiscalizar, y eso ya lo he dicho antes, la labor de los Estados miembros. No estamos aquí para decir quién lo está haciendo bien o quién lo está haciendo mal. Esto es una fuente de datos independiente. Otra de las políticas en las que me he parado antes es la nueva política agraria comunitaria. Los nuevos objetivos de la política en los próximos años, de 2021 a 2007, hay que resaltar que son objetivos tanto sociales como económicos y ambientales, y que el objetivo es continuar brindando un fuerte apoyo a la agricultura europea, permitir el desarrollo, permitir que haya áreas rurales prósperas y la producción de alimentos de alta calidad, y además hacer una contribución significativa al European Green Deal, especialmente en el marco de la estrategia Farm to Fork. Pues bien, el Copernicus Land Monitoring Service va a aportar datos para los objetivos de climáticos, de medioambientales y de paisaje, landscape. No sé si os acordáis antes que hemos hablado de que Small Body Features va a pasar a ser Small Landscape Features. Dentro es ahí donde marcamos nuestra contribución a la nueva PAC. Por último, ya me gustaría pararme, y ya con esto termino, en la biodiversidad, en la pérdida de biodiversidad. Se han monitorizado, se está trabajando en biodiversidad, como he dicho antes, la Agencia Europea del Medio Ambiente va a ser la responsable del Thematic Hub en biodiversidad. Tenemos en este gráfico lo que enseña son las presiones que hay a la biodiversidad, las actuales. Hay más de 67.000 presiones individuales reportadas por los Estados miembros, pero bueno, se agrupan en estos grupos. Y bueno, a mí me sorprendió cuando lo supe las actividades que más presión ejercen sobre la biodiversidad en este orden son la agricultura, la urbanización y la silvicultura. Y en todas ellas, Copernicus Land Monitoring Service tiene datos que ofrecer para su seguimiento. Y con esto ya termino. Espero que se os haya hecho relativamente ameno. Ya sé que estas cosas son un poco áridas, pero bueno, me encantaría que me hicierais respuestas realmente. Gracias. Gracias, José Antonio. Pues muchas gracias por la presentación. Abrimos un turno de preguntas. Sí, Luis Ángel, tenéis micrófono por allí. Y Ricardo, allá al fondo. Bueno, Ricardo, que ya tiene el micrófono. Empieza. Buenos días. Muchísimas gracias por la presentación, muy interesante y muy ilustrativa de este cambio, ¿no?, de la 2.0, ¿no? Yo quería simplemente, aparte de muchas preguntas que me surgen, que podemos hablar luego en privado, quizás la posibilidad de que comentaras algo sobre el in situ, que lo has dejado un poquito de lado. Entonces, ¿cuál es la estrategia
para que in situ finalmente se convierta también en una especie de servicio útil a la validación de productos. Gracias. Bueno, el componente in situ es un animal extraño dentro del programa Copernicus. Y es verdad, nosotros lo que tenemos es el mandato de hacer la coordinación y de facilitar el acceso a los datos. Entonces, tú entras en Corda y en Corda tienes el recopilatorio de todos los datos que los Estados miembros ponen a disponibilidad. Y tienes el link para ir al dato. En ese sentido, es verdad que algunas veces, y yo recuerdo como usuaria, a mí a veces se me quedaba corto. Ahora estamos trabajando junto con mi compañero, bueno, no sé si conocéis a la persona que ha llevado in situ durante muchos años, que ha sido Henrik, que se jubilará en breve, y a partir de ahora va a ser José Miguel Rubio la persona que lo va a llevar, que igual alguien de aquí lo conoce porque él es del IGN. Están trabajando, sé que están trabajando para hacer un cambio a ese componente. Se va a pasar, en algunos casos se está pensando en la creación de datos, que es algo que nosotros no hacíamos antes, o quizá en la armonización de algunos de los datos, sobre todo los datos que vienen de fuentes crowdsourcing, que es una de las cosas en las que vamos a empezar a trabajar ahora. Ver cómo podemos recopilar datos ya no que vienen de fuentes oficiales de los Estados miembros, sino que vienen un poco pues, de la ciudadanía. Cómo se podrían armonizar y cómo se podrían integrar. Muy bien. Luis Ángel. Sí, ¿me oís? No lo tienes encendido. Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación muy integradora de la Monitoring Service. La verdad que cada vez que entramos a la página hay productos nuevos, ¿no? Es impresionante cómo se está expandiendo y avanzando. Entonces yo quería preguntarte dos cosas. Una de ellas, has comentado que se está preparando una clasificación de cultivos anual. No sé si podías entrar un poquito en detalle de qué tipo de clases y en fin, a quién va dirigido, etcétera. Y la otra es acerca de la evaluación de los productos y el control de calidad, que bueno, tradicionalmente hay un protocolo, ¿no? Que supuestamente son empresas las que se dedican, pero en muchas ocasiones nos encontramos con que en algunos de los productos pues hay una calidad que quizá no sea la adecuada, sobre todo en algunas zonas. Entonces, no sé, es un poco a ver sobre la transparencia de este control de calidad y evaluación y a ver cómo se está atendiendo ese aspecto. Gracias. Vale. Sobre la clasificación, a la que se va a aspirar en el marco del proyecto de vegetación, del HRL Vegetated, está basada en un proyecto, creo que era un proyecto Horizonte 2020, que se llamaba Ecolas, donde se presentó una clasificación de cultivos que se consideraba que era factible hacer con teledetección. Creo que esa clasificación está hecha a dos niveles. Eso lo sé. En el nivel 2, que es el más amplio, creo que llegaba a tener 27 clases. Nosotros lo que vamos a hacer, ese es el objetivo. Ahora bien, nunca se ha hecho una clasificación de cultivos a este nivel, a esta escala, con imágenes de esta resolución. Y lo primero, ahora vamos a entrar en una fase de testeo en la cual se va a determinar qué clases es factible mapear con la precisión requerida. Respecto a quién va dirigido, esto también lo he hablado antes. Al final, cuando hacemos y creo sinceramente que pasa así. Al servicio de atmósfera nadie le discute nada porque no lo vemos. O lo vemos, pero es más o menos transparente. El servicio de land es más discutible y lo entiendo perfectamente, porque yo he hecho mapas de usos de suelo y estoy convencida de que en Arguedas algo puse mal, o sea, estoy segurísima. Entonces, es verdad que el usuario final pues igual no es el Gobierno de Navarra. Igual el Gobierno de Navarra quiere usar esa primera clasificación de cultivos y refinarla en base a sus propios datos.
Nosotros lo que estamos es damos un producto que crea la opción a otros usuarios para refinarlo y que además tiene el valor añadido de tener una misma clasificación para todo, coherente y consistente para todo el territorio. Y luego la segunda pregunta, disculpa, se me ha olvidado, ¿me la puedes repetir? Eso sí, la evaluación. Es algo que no he incluido en esta presentación porque estamos trabajando en ello. Yo vengo, como ha dicho José Antonio, del Servicio de Validación de Emergencias de Copernicus. Creo que el enfoque que ese servicio tenía era muy interesante porque estaba muy estructurado y estaba muy bien en temas de timing, de cuándo validas, en cuanto un producto sale, también era muy correcto, lo cual no ha pasado en el pasado con LAN. Vamos a trabajar, como sabrás, tenemos 2 pasos de verificación. Tenemos la verificación que hace el European Topic Center, que no es una validación. Lo que hacen es mirar nuestro producto, ver la calidad general. Ahora, por ejemplo, están verificando el Small Body Features 2018. Y luego tenemos la validación, una validación estadística ya más, digamos, seria. Eso es un pliego en el que estamos trabajando y que se lanzará cuando se pueda. Y el objetivo es que lo haga una empresa independiente de la empresa que ha producido el dato, evidentemente. Estamos también hablando con el JRC sobre cuáles serían las estrategias de validación más apropiadas según el producto. Es verdad que la complejidad de nuestros productos está empezando a hacer muy compleja la validación. Es decir, no es lo mismo validar esto es un edificio que validar esta trayectoria es correcta, esta trayectoria de vegetación es correcta. Pero bueno, lo podemos hablar más en privado. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo quería hacerte una pregunta, sí, pero más que nada la gente que ha entrado finalmente o la gente que no está muy familiarizada con la Agencia Europea del Medio Ambiente, si nos podías un poco... ¿Cuál es la relación? ¿Copernicus depende de la agencia? ¿Cuál es un poco el organigrama? Porque a veces no nos queda muy claro. Sí, pues la verdad es que es de estas cosas que uno da por supuestas, pero no. Nosotros, a ver, la Agencia Europea del Medio Ambiente es una agencia que lleva trabajando muchos años, o sea, yo creo que se fundó en los años 90. Además, el primer director general fue un español, ¿no? Y lo que hace es la Comisión Europea, por medio de un acuerdo de cooperación, le da un dinero y le confía a la agencia la producción del servicio Copernicus Land Monitoring Service. Esto es así para la Agencia Europea del Medio Ambiente, para Mercator Ocean con el tema marino, o sea, se firma un acuerdo y se trabaja, para SACEN también, que todavía no han firmado el acuerdo porque están todavía en conversaciones. También es lo mismo para FMWF con el servicio climático y el servicio de atmósfera. No es así para el JRC. El JRC es parte de la comisión y como tal ellos van por libre en ese sentido de financiación. El JRC, como he dicho antes, está encargado del servicio de emergencias y está encargado de la parte global de LAN. O sea que nosotros lo que hacemos es un acuerdo con DEFI. Además, la dirección general con la que llegamos al acuerdo es DEFIS, o sea, la Dirección de Defensa. Y previamente, y esto es importante saberlo a la hora de mirar nuestro portfolio de productos, previamente era DG Grow. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando algunas veces se dice ¿y por qué no creáis unos productos que puedan servir ya para Navarra? Pues el objetivo es crear el producto precursor para que alguien en Navarra pueda crear el producto final. Muchas gracias. Pues si no hay ninguna intervención más, pues te agradecemos la presencia y la conferencia.